La ruta de la seda. La galería de arte en el desierto. Algunas veces, el desierto de Gobi parece interminable. Desde Jiuquan hasta Dunhuang se extiende a lo largo de 400 kilómetros en los que encontramos paisajes sorprendentes. Cerca de Bulongji, el paisaje resulta especialmente extraño y no es raro encontrar vientos de hasta 140 o 180 kilómetros por hora. A lo largo de unos 25 kilómetros de carretera, la arena se amontona hasta alcanzar 5 o 6 metros de altura. Muchos pueblos han luchado por la posesión de Dunhuang y este extraño paisaje nos trae el recuerdo de antiguas batallas. Las cuevas de Mogao, en Dunhuang, se encuentran a unos 150 kilómetros al oeste de Bulongji y fueron descubiertas en una parte del desierto protegida por una zona de vegetación. El explorador británico Aurel Stein, que llegó aquí a principios del siglo, dijo, a pesar de su aspecto de abandono, estaba claro que continuaba siendo un lugar de culto. 75 años después, las cuevas de Mogao se presentan ante nosotros como un tesoro cuidadosamente conservado de la cultura budista. En primer lugar, visitamos la cueva número 17, donde Stein descubrió una extraordinaria cantidad de objetos históricos, una colección que sorprendió al mundo académico. Como consecuencia de esto, Dunhuang ha sido objeto de estudio para investigadores del mundo entero. El monte Mingsha surge como una gran ola en medio del paisaje. Las cuevas se encuentran en la ladera de un barranco de unos 50 metros de altura y se extienden a lo largo de unos 2 kilómetros de norte a sur. En total hay alrededor de unas 500 cuevas, con cerca de 3.000 estatuas y murales. Si las pusiéramos todas en fila, alcanzarían unos 45 kilómetros de longitud, la mayor galería de arte de todo el mundo.
sus pies, y reflejando la entrada de las cuevas, discurre el río Da Quan. En la orilla opuesta se encuentran las montañas de Shan Wei. Hay una historia interesante sobre el origen de las cuevas de Mogao. Según la leyenda, un monje budista llamado Le Jun llegó un día al atardecer a las montañas de Mingsha. Vio las cumbres montañosas de Shan Wei envueltas en un resplandor dorado, como si un millar de Budas las iluminaran, y pensó que se encontraba en un lugar sagrado. Entonces excavó la primera cueva. Esto sucedía en el año 366 de nuestra era, y supuso el comienzo de lo que pronto se convertiría en un lugar lleno de maravillas. Entre las cuevas que actualmente pueden visitarse, la más antigua es la número 275, que fue construida en el siglo V después de Cristo. La figura principal es la de un Buda del futuro sentado con los pies cruzados. Presentan muchos de los rasgos típicos de las esculturas antiguas, como la postura, la mitad superior del cuerpo prácticamente desnudo y el manto ajustado, características todas del antiguo estilo de las tierras occidentales. La orla verde del manto muestra incluso influencia griega. Esta mezcla de estilos es típica de este periodo. Hacia el siglo V, cuando fue realizada, el norte de China y la zona alrededor de Dunhuang estaban dominadas por emperadores de la dinastía Wei del Norte, cuya hegemonía solo duró unos 150 años. Esta escultura puede considerarse una reliquia típica de los Wei del Norte, un pueblo nómada que adoptó las costumbres y estilos de los pueblos más avanzados de China. También se convirtió al budismo, pero al final desapareció mezclándose con los chinos. Este Buda del futuro compartió la suerte del pueblo que lo creó, y el estilo que representa no se encuentra en ningún otro lugar de China ni viajó hacia el este para llegar a Japón. La cueva número 285 fue construida unos 100 años más tarde, durante el periodo Wei del Sur. Las habitaciones, que estaban destinadas a la meditación zen, tienen el mismo estilo que encontramos en las cuevas de Bihar en la India. Pero si miramos hacia el techo, veremos que está cubierto de dibujos que representan héroes y animales de la mitología china. En las 4 esquinas se encuentran las bestias guardianas, mirando con ferocidad al mundo maligno. Aquí vemos un dragón de 9 cabezas, un personaje que aparece en las historias de Shanhai Sutta.
aquí un legendario emperador de la China, Fuxi, y la emperatriz Nua. El budismo hindú se encuentra rodeado de personajes de historias chinas. La cueva número 428 se construyó a mediados del siglo VI y el techo representa el estilo triangular típico de China. Sin embargo, el pilar en medio de la cueva es igual a los que se encuentran en la cueva de Tam Miao en la India. Esta mezcla de elementos chinos e hindúes es típica de la primera época de Dunhuang. Sin embargo, estos primeros murales a veces presentan un estilo sorprendentemente moderno. Cuando fueron vistos por primera vez, mucha gente pensó en la moderna pintura fauvista, a pesar del hecho de que tenían 13 siglos de antigüedad. La solución a esta paradoja se encontró en la cueva 263. Por debajo de un mural realizado en el siglo XI, se encontraba otro del mismo periodo que los de la cueva número 428. La figura estaba perfilada con un precioso sombreado en rosa. Así que lo que parecía una pintura moderna y atrevida era el resultado de la desaparición de los pigmentos debido a la luz. La ruta continúa por el desierto de Gobi hasta Yumenguan, aproximadamente a 100 kilómetros al noreste de Dunhuang. En el siglo II de nuestra era, el emperador Wu Di de la dinastía Han había conquistado las tierras occidentales y Dunhuang se convirtió en una plaza de gran importancia estratégica en la ruta de la seda. Yumenguan era la zona fronteriza. Desde aquellos días muchos otros pueblos han invadido esta región y muchas dinastías chinas han luchado por conservarla. Un famoso escritor chino escribió un poema que decía que cuando la gente viajaba desde Chang'an, 10.000 leguas hacia el oeste, y llegaba por fin a Yumenguan, sus corazones se llenaban de dolor porque sentían como si hubieran llegado al fin del mundo.
Aquí encontramos una parte de la Gran Muralla construida en la época Han y que todavía se mantiene en pie. Frecuentemente se utilizaban señales de humo para avisar de la llegada del enemigo. Estas señales pasaban de una torre hasta la siguiente para llegar finalmente a Chang'an, que se encuentra a 2000 kilómetros de distancia. El mensaje solamente tardaba medio día en llegar a su destino. A finales del siglo VI, China fue reunificada bajo el mandato de la dinastía Sui. La dinastía Sui fue muy breve y duró solamente 30 años. Sin embargo, en ese tiempo el budismo recibió un gran impulso y en Dunhuang se abrieron más de 100 nuevas cuevas. Los constructores y artistas de esta dinastía parecían tener especial predilección por la triple imagen de Buda. El poder y el prestigio de esta dinastía capaz de reunificar China y extender una nueva religión se manifiesta en estas estatuas. Los vestidos, y especialmente los dibujos que las adornan, son una muestra evidente de los contactos con Occidente. La dinastía Sui fue breve, pero anunció las glorias de la gran dinastía Tang que vendría a continuación. A unos 20 kilómetros al oeste de las cuevas de Mogao, se encuentran las ruinas del castillo de Dunhuang. En aquellos días Dunhuang se llamaba Sa-Zhou y estaba lleno de templos que rodeaban al castillo. Su población alcanzaba las 16.000 personas, de las cuales 1.000 eran monjes. El centro de la moderna ciudad de Dunhuang se encuentra a unos 3 kilómetros al este de las ruinas del castillo. En la actualidad, esta ciudad oasis tiene una población de 35.000 personas. En otoño se llena de carretas camino del mercado que transportan algodón, el principal producto de esta región. En los tiempos en que Dunhuang era un baluarte en la ruta de la seda, habríamos visto gentes de muchas razas con carretas llenas de seda para vender. En las cuevas de Mogao encontramos muchas escenas que hacen referencia a la ruta de la seda. En esta vemos a unos mercaderes que se han encontrado con bandidos y que tratan de salvar sus vidas. Los mercaderes vienen del Tíbet y de otras tierras occidentales.
Viajar por la ruta de la seda tenía ciertamente sus peligros. Y cuando había que atravesar el vasto desierto, había dos cosas absolutamente necesarias: agua y sal. Hay muchos lagos salados cerca de Dunhuang. La sal de estos lagos debe haber sido muy útil para los viajeros que hacían la ruta de la seda. Incluso en nuestros días podemos ver aquí gente recogiendo sal. Este oasis se llama Yue Ya Quan y se encuentra a los pies de la montaña de Mingsha. Muchos peregrinos pasaban por aquí en su camino hacia las cuevas. Stein, que llegó aquí en 1907, dijo que en aquella época las cuevas de Mogao todavía eran un lugar de peregrinación y culto. En nuestros días, una vez al año, se recupera una atmósfera similar. El día del cumpleaños de Buda, se celebra frente a las cuevas un mercado al aire libre y la gente viene de los pueblos cercanos para celebrarlo con canciones y tocar el violín chino. Este festival tiene una antigüedad de más de 1000 años, remontándose a la época en que se construyeron las cuevas. Ese día, el espíritu de las imágenes vuelve a revivir. La dinastía Tang debió parte de su prosperidad al comercio que se producía a través de la ruta de la seda, y fue durante esta época cuando las cuevas de Mogao alcanzaron su máximo esplendor. La más popular de las representaciones budistas de esa época era un grupo de 7 figuras con el Buda histórico en el centro. Se encuentra flanqueado por Kasho y Aman, sus discípulos más importantes, y por otras 4 figuras que representan las emociones humanas del dolor, la felicidad y la paz. La cueva número 45 está llena de figuras cuidadosamente decoradas y que constituyen obras maestras del arte de la época Tang. Este es Aman, que servía a Buda sin descanso. Este es Kasho, símbolo del pensamiento y de la voluntad humanas. Y este es Tenno, que ahuyentaba a los malos espíritus. Para China, la dinastía Tang constituyó una época de esplendor, y las grandes esculturas de este periodo fueron las que inspiraron las primeras manifestaciones artísticas del budismo japonés.
En la cueva número 130, el Centro de Investigación Cultural de Dunhuang ha iniciado recientemente nuevas excavaciones. Ha encontrado baldosas, decoradas con diseños de plantas y flores, que formaban el suelo original por debajo del nivel actual. El gran templo budista que ha aparecido se está empezando a abrir al mundo por primera vez. Si nos situamos en este suelo, unos 3 metros por debajo del nivel del terreno, las cuevas parecen más grandiosas e impresionantes. La gente de la dinastía Tang tenía una visión del conjunto mucho mejor de la que podemos tener actualmente. Cuando miramos desde aquí al gran Buda del futuro, nos transmite una poderosa sensación de respeto y majestuosidad. El gran Buda tiene más de 26 metros de altura. Durante la dinastía Tang, mucha gente debió contemplar este mural. Los ángeles vuelan alrededor de la figura del Buda Amida y por debajo de él se encuentran muchos otros en gráciles posturas. Cuando la gente se sentaba a escuchar los cánticos de los monjes, debía ser fácil olvidar por un momento los problemas de la vida real. Este era el paraíso de la tierra pura. En aquella época mucha gente veneraba la tierra pura. Aproximadamente 200 de los murales de Dunhuang, más o menos la cuarta parte del total, son pinturas que representan la tierra pura del paraíso occidental. Este mural muestra un tipo de baile que fue popular en Chang'an durante la dinastía Tang. Llegó a China desde Occidente y parece que consistía en hacer piruetas sobre la punta de los pies al son de una música animada. Hay muchos poemas contemporáneos sobre este baile. Uno de ellos dice algo como esto: los bailarines giran como torbellinos en el cielo, parece que se mueven tan rápidos como la luz. Actualmente la danza ha cesado, pero su recuerdo permanece en las paredes de la cueva.
Cuando se piensa en Dunhuang, se piensa automáticamente en murales, y cuando se piensa en murales, se piensa en Dunhuang. Quizás los más maravillosos sean los de Los Ángeles. En sus primeras representaciones, los ángeles aparecen en poses desgarbadas y sus vuelos resultan torpes. Pero en las pinturas posteriores de la dinastía Tang, todo cambia. Sus túnicas flotan en la brisa, y ellos se elevan con ligereza en medio de las típicas nubes chinas, símbolos de buena suerte. De esta manera, la idea de los ángeles, que provenía del lejano occidente, se convirtió en algo típicamente chino. Uno de los miembros del Instituto de Investigación Cultural de Dunhuang había estado todo el día mirando el mural de los ángeles y esa noche tuvo un sueño. Soñó que veía miles de ángeles con sus largas túnicas volando en el aire. Cuando el último ángel había pasado, oyó el eco de las campanas de viento del gran templo y de las campanas de madera del cuello de los camellos. Describió su sueño totalmente emocionado. Era la clase de sueño que solamente puede tener alguien que ha estado estudiando estos murales durante mucho tiempo. ¿Qué clase de gente creó la belleza de Dunhuang? En el extremo norte de las cuevas de Mogao hay pequeñas cuevas que se han abierto y que parecen una colmena. Después de la revolución se encontraron aquí objetos de uso doméstico, incluso ropa de cama. Durante el tiempo que tardaban en pintar los murales, los artistas vivían en estas cuevas. Este lugar donde vivían los artistas tenía solamente 4 metros cuadrados, y dentro tenían que tener una cama, una mesa y un hogar. La mayoría de estos artistas fueron personajes anónimos. Se ha encontrado un documento sobre la deuda de un artista y un anexo sobre un hijo suyo. Era un hombre pobre, y hoy en día ni siquiera sabemos su nombre. Aquí hay pintura base de más de 1000 años de antigüedad, pero todavía conserva el color. Esta clase de pintura, que no se desvanece fácilmente, fue la que se utilizó en la mayoría de los murales de Dunhuang. Sin embargo, el nombre de los artistas ha desaparecido para siempre.
Esta es una pintura del árbol de la vida en la cueva número 57. La belleza de esta imagen de un bodhisattva es llamativa incluso aquí en Mogao. La piel parece que se ruboriza con el rosa pálido y la corona de flores se ha salpicado de oro con una destreza admirable. Sin embargo, algunas de las pinturas son de lo más simple. Aquí la donante ha sido retratada con trazos simples y gruesos, de una manera realista. Se trata de una cortesana. El texto dice que estaba entregando 6 figuras de Buda y que abandonaba su vida anterior para seguir la vida religiosa. En esta pequeña cueva de tan solo 3 metros cuadrados, vemos una muestra de la vida en Dunhuang durante el apogeo Tang. El mayor enemigo de las cuevas de Mogao es la arena del desierto. Los templos sufren el ataque continuo de la arena, especialmente en abril y mayo, cuando los vientos son más fuertes. Si no se las protegiera, pronto quedarían enterradas bajo montones de arena. En 1963 comenzaron unos trabajos de restauración que duraron 4 años. El ejército construyó muros para proteger a las cuevas de la arena. Para mantener la armonía del paisaje, los muros se remataron con arena del desierto. En la actualidad, la belleza de las cuevas de Mogao está reconocida por todos los historiadores y amantes del arte del mundo entero. Pero en el pasado alguna gente llevó su entusiasmo demasiado lejos, apropiándose de lo que podían coger. Los murales sufrieron el vandalismo de algunos. Un historiador americano dejó estos agujeros cuando se llevó partes de la pared. Primero pintaban la superficie del mural con una cola fuerte, después presionaban una tela contra la cola. Cuando retiraban la tela, la pintura quedaba adherida a ella. A continuación, daban yeso sobre la tela y la pintura se volvía a quedar en el yeso. De todas formas, el método estaba muy lejos de ser perfecto y algo de pintura quedaba en la pared. 2 de los bodhisattvas de esta pared fueron retirados de esa manera. Hoy las pinturas de los 2 bodhisattvas se encuentran en el Museo Fogg de Boston. Vamos a traerlas de nuevo para ver cómo era el mural completo.
La dinastía Tang trajo una edad de oro a las cuevas de Mogao, pero finalmente la dinastía se derrumbó y esta parte del país se convirtió en escenario de batallas entre diferentes pueblos. Parte de la historia se puede leer sobre las paredes de Dunhuang. A finales del siglo VIII, Dunhuang estaba gobernada por un rey del Tíbet. A mediados del siglo IX, un jefe de una tribu local llamado Zhang Yao Chao derrotó a los tibetanos y se convirtió en el nuevo rey. Aquí le podemos ver en un desfile con sus soldados. Aquí podemos ver al rey de Khotan con el famoso rubí Kunlun. Venía del sur del desierto de Taklamakan y su influencia llegó hasta Dunhuang. Este es el rey Xixia, que gobernó Dunhuang durante el siglo XI. Durante el reinado de estos personajes sucedió algo que todavía no podemos explicar: el misterio de la cueva número 17. Hay dos misterios relacionados con esta cueva. El primero es la razón que les llevó a construir una cueva tan pequeña de tan solo 3 metros cuadrados a la entrada de una cueva mayor como es la número 16. La solución a este misterio puede estar en esta estatua de un monje llamado Hong Bian. En el siglo IX, Hong Bian ayudó a Zhang Ya Chao a recuperar la soberanía de Dunhuang de manos de los tibetanos. La pequeña cueva se construyó en su honor. Y las figuras del mural representan a sus compañeros. Esta es la razón que explica la construcción de esta pequeña cueva. Sin embargo, cuando fue descubierta, estaba llena de una enorme cantidad de documentos y pinturas que atrajeron la atención de todo el mundo académico. ¿Por qué se habían puesto todos en la cueva para luego sellarla? Hay dos teorías sobre el sellado de la cueva. La primera sostiene que fue en 1036 cuando Xixia conquistó Dunhuang. La segunda dice que fue un poco más tarde, en 1054, durante el reinado de Xixia. La gente que apoya esta segunda teoría dice que Xixia respetaba el budismo, así que no había ninguna razón para ocultar los libros y las pinturas de antes de su conquista. Sin embargo, durante su reinado llegaron muchos musulmanes desde el oeste. Los libros y pinturas se habrían ocultado entonces para protegerlos de ellos. Quizás nunca lo sepamos. Sin embargo, este mural es por lo menos testigo del hecho de que Dunhuang fue un importante centro de intercambio cultural en la ruta de la seda. La bella mujer bajo el árbol es una diosa de las tierras occidentales, la diosa de la fertilidad. En Persia se la llamaba Anahita y se la representaba bajo las hojas de parra.
Más al este, en Barput, en la India central, aparece como la diosa Yakshi, junto a un árbol de mango. Y en Turfán, en Asia central, otro importante centro de la ruta de la seda, la diosa aparece bajo un tamarisco y representa la supervivencia de la vida en medio del desierto. Incluso más al este, en el mismo Chang'an, podemos ver una bella mujer bajo un árbol pintada en las tumbas de los miembros de la familia imperial. Y finalmente, más al este, nos la volvemos a encontrar en un tapiz que se conserva en el famoso Palacio Imperial de Shōso, en Japón. Incluso en la actualidad, las cuevas de Mogao pueden mostrarnos cómo la ruta de la seda contribuyó a este gran intercambio cultural.